Hoy vamos a hablar de cómo hacer simple el tema de la biometría ocular. Primero me voy a presentar, soy Marcelo Reinhardt, médico oftalmólogo, tengo 20 años en la práctica privada en Buenos Aires y en Olavarría. Me especialicé bastante en cirugía refractiva de cataratas. Fui cirujano en el curso Saco Extrema en casi todas las ediciones de la cirugía en vivo y soy director del curso de oftalmología del Cono Sur, el curso de formación de oftalmólogos de la Asociación Panamericana y del Consejo Argentino. La estructura de la clase es la que están viendo. Vamos a hablar primero de la biometría de los segmentos del ojo, en segundo punto de la medición de las superficies, después de otras medidas que suelen tomarse, y vamos a terminar hablando de los tipos de fórmula y algunas conclusiones. Este esquema nos va a servir para entender un poco el problema de la biometría ocular. El ojo es un sistema óptico con dos lentes. La lente primera es la córnea y la segunda es el cristalino o la lente intraocular que coloquemos luego de la cirugía. La idea es que este sistema tiene que estar regulado de manera tal que la luz proveniente de objetos lejanos, al atravesarlo, enfoque en la retina. Esto nos da la pauta de los 4 puntos que nosotros vamos a encarar en la clase. Por un lado, la medición de la córnea, el acuoso, el cristalino, el vitro y la retina. Por otro lado, cómo estimamos con más precisión el poder de la córnea. Finalmente, cómo estimamos, ya que de hecho no podemos medirlo, el lugar donde va a quedar colocada la lente intraocular luego de la cirugía. Y finalmente, cómo integramos estas 3 medidas a través de una fórmula para obtener un resultado de la lente intraocular que vamos a colocar. Dos palabras sobre la biometría ultrasónica, que ya ha dejado de ser el gold estándar, pero que puede ser necesaria algunas veces, ya sea porque la catarata es muy densa y no puede medirse por biometría óptica o porque no tenemos acceso a esta. Hay que recordar que la biometría ultrasónica es un arte, ya que el operador debe tener muchas horas encima de experiencia y saber cómo hacer fijar al paciente, cómo graduar la ganancia del equipo para balancear la sensibilidad y la especificidad que nos permita reconocer las estructuras, cómo poner los gates o marcadores en las diferentes estructuras del ojo. Si bien es recomendable que la biometría ultrasónica sea por inmersión, de manera tal de tratar de comprimir lo menos posible la cámara y la córnea, en el caso de tener que hacerlo así, ya que es más cómodo para el paciente y sobre todo para el operador, deben usarse sondas de vástago flexible que minimicen la compresión. Este es el principal problema de la biometría de contacto, ya que la compresión de la córnea y la cámara anterior no siempre es la misma y produce un error no sistemático que no podemos corregirlo, sino que se presenta al azar. Este es un ejemplo de una sonda con vástago flexible que minimiza la compresión de la córnea. Y hablando de la biometría óptica, sabemos que esta nos acompaña desde hace 20 años. El primer equipo fue el Yolmaster, luego fueron apareciendo otros equipos con otras tecnologías, o LCR o SwebSource OCT. Las ventajas principales son que son más reproducibles, que hacen que sean menos dependientes del operador, que mide teóricamente en el eje visual, lo cual no siempre pasa en la biometría ultrasónica. Y la desventaja que hemos logrado, ahora que estamos un poco más quisquillosos, es que no mide los segmentos del ojo con su real velocidad de la luz en cada uno de los segmentos, sino que usa una velocidad promedio. Esto tiene como origen la manera en que se calibró el primer Yolmaster
para hacerlo compatible con las mediciones de la biometría ultrasónica. Como ese equipo no podía segmentar el ojo y no podía medir el cristalino, lo que se hizo fue usar una velocidad promedio y agregarle un espesor de la retina estándar de 200 micrones. Eso, si bien no es un cambio extremadamente importante, es de esperar que en el futuro podamos volver a medir segmentados teniendo el valor de la luz en cada uno de los segmentos como corresponde, y esto nos va a aumentar la precisión de la medida acercándolo más a la realidad. Acá vemos en comparación cómo es la vista de una medición ultrasónica y de una medición óptica. Vemos que es prácticamente lo mismo, podemos mover los gates, podemos reconocer las estructuras, eliminar medidas que no nos sirven, etc. Eso fue el primer punto. El punto que sigue es la medición del valor corneal, del poder corneal. Una cosa importante a recordar es que la primera superficie de contacto de la luz, cuando va a entrar al ojo, es la interfase aire-lágrima. Por lo tanto, la regularidad tanto del film lagrimal como de la córnea es muy importante, y hay que tratar de optimizarla antes de tomar las medidas, ya sea lubricándolo, retirando un pterigio, un nódulo de Salzmann, etc. Por ejemplo, es de esperar que en una córnea irregular de este tipo la irregularidad se traslade a los reflejos que usamos para medir, y esto haga que la interpretación del equipo sea incorrecta. Y muchas veces es tan fácil como agregar una gota de lubricante para transformar una córnea relativamente irregular en regular y tener medidas más exactas. ¿Cuáles son los métodos de medición que disponemos de la córnea? Tenemos que recordar que siempre debemos saber que no medimos en realidad el poder corneal, sino lo que medimos son radios de curvatura que, basados en cierto índice de refracción, nos dan una medida de poder. Hay distintos tipos de medidas. Lo más normal es hacerlo a través de reflexión de puntos. Esto ya lo conocemos desde los queratómetros viejos, del Jabal, pero es también la misma sistema en el que se basan las mediciones del IOLMaster, incluso del IOLMaster nuevo, el IOLMaster 700, de los discos de Plácido, el Lenstar, etc. Esto, a través de una fórmula, nosotros trasladamos estas medidas de radio de curvatura con un índice de refracción estándar a una medida de poder. Por eso también optimizar nuestro conocimiento sobre los índices de refracción de los diferentes medios podría mejorar la predicción en el futuro. Otros métodos de medición son los métodos de cámara Scheimpflug o los métodos basados en OCT, ya sea de tipo combinado con reflexión de puntos u OCT puro, como es el caso del Antirion o el Casio. En general, los métodos basados en OCT, como es muy difícil trabajar a una velocidad que nos permita tomar una medida fidedigna, reconstruyen la superficie del ojo a través de un método de reflexión y luego generan una paquimetría por OCT que se adiciona, y por medio de un modelo matemático se reconstruye la córnea y se calcula el valor de la misma. Es decir, no es un método directo, sino que lo aproximamos haciendo este tipo de procesamiento. Uno de los temas que está en boga es si nos agrega utilidad medir la cara posterior de la córnea. Nosotros sabemos que la cara posterior de la córnea puede ser medida por cualquiera de los métodos que vimos antes. Se puede hacer por medio de reflexión de puntos, por medio de Scheimpflug, como en el Pentacam o el Galilei, o por medio de OCT. La realidad es que
es bastante controversial la utilidad de medir la córnea hoy por hoy en cuanto a que no agrega demasiada información, por ejemplo, para el cálculo de lentes tóricos, porque los modelos basados en córnea normal están bastante optimizados para tener buenos resultados y la medición no se ha demostrado que sea superior. Esto es así siempre en cuanto hablemos de córneas normales. Los modelos de medición en general están basados en una medición en ojos normales. En el caso de córneas ectásicas o con algún otro tipo de deformación por cirugías, traumatismos, queratocono, etc., es muy poco probable que este tipo de córneas no genere un resultado si lo incorporamos en un input en un modelo estándar. Por lo tanto, en este tipo de córneas es más útil hoy por hoy hacer la medición de la cara posterior para poder ver la relación entre las dos caras y llegar a un resultado más cercano a la realidad, porque si nosotros introducimos los datos en un modelo normal, es muy probable que el resultado sea incorrecto porque la máquina no va a interpretar como que la córnea es anormal. Otros datos que se suelen incorporar, digamos, son, por ejemplo, el tamaño de la pupila, ya sea escotópica o fotópica, para ver cuál es el grado de movimiento y ver si nos puede servir para ciertos multifocales. También nos sirve saber la pupila para poder medir el poder corneal dentro del área pupilar de cada persona. Se puede medir también en la córnea la fericidad y otras aberraciones, ya sea para hacer un matching del lente intraocular que vamos a colocar junto con la aberración corneal del paciente, o en el caso de las aberraciones de alto orden, para poder excluir ciertos candidatos a multifocales que presentan aberraciones muy altas. También puede medirse el descentrado con relación del eje de la visión a los ejes anatómicos del ojo, medir el ángulo alfa, el ángulo kappa, medir el tilt del cristalino, medir el espesor retinal, que son todos datos que van a sumar probablemente más en el futuro que ahora, pero que ya hay algunas fórmulas que permiten ingresarlos. Como dato así importante, hay que tenerle presente siempre las asimetrías en la medición de un ojo con respecto al otro. Por un lado, para estar atentos a un posible error de medición que nos haga repetir la misma, pero también luego de realizar la cirugía del primer ojo, nos permiten revisar y ver si podemos adecuar con ese resultado el lente que vamos a implantar en el segundo ojo. Bueno, para ir cerrando, vamos a hablar de cómo integramos todos estos datos que hemos tomado en los diferentes tipos de fórmula. Básicamente hay tres tipos de fórmulas: las fórmulas basadas en la fórmula de emergencia, las fórmulas de trazado de rayos y las de inteligencia artificial. Las fórmulas de emergencia están todas basadas en esta fórmula, que es una fórmula relativamente vieja y básica, en la cual, teniendo en cuenta el largo axil, la queratometría y la refracción deseada, y algunos otros datos, nos permite predecir el poder del lente intraocular. Todas las fórmulas que usan este sistema de emergencia, en lo que difieren es en la estimación de este parámetro, que es la posición del lente luego de la cirugía. Esto es la ELP, la distancia entre la superficie del ojo y cómo queda la lente luego de la cirugía. La diferencia entre las fórmulas se basa en cómo estiman las fórmulas este parámetro. Algunas lo estiman en base a la curvatura de la córnea, diciendo si la córnea es más plana, el LP va a ser más corto; si la córnea es más curva, el LP va a ser más largo. También se usa el largo axil, con el mismo sentido: si el largo axil es más largo,
el LP es mayor, si el largo exil es más corto, el LP es menor. Y hay otras fórmulas que utilizan el white to white, la edad, etc. Como vemos en estos ejemplos de cálculo del ELP, cada autor lo calcula, ya sea por un método teórico o estadístico o una combinación de ambos, de la manera que él ha logrado mejores resultados en base a los casos que ha revisado. Luego, este dato del ELP se implanta en la fórmula de divergencia que vimos anteriormente para obtener el resultado. ¿Cuáles son las fórmulas de divergencia más comunes? La fórmula de Barrett, Panacea, SRKT, Hughes y todas las anteriores a estas. La segunda posibilidad es hacer un método de trazado de rayos. Para esto utilizamos modelos que nos permiten seguir el trayecto de la luz a través de los diferentes medios del ojo, de las diferentes superficies, y ver cuál es la lente que debemos colocar de manera tal que la luz quede enfocada en la retina. Estos datos se incorporan en un modelo donde se emiten multitud de rayos y se ve cómo ellos van transcurriendo y se busca la combinación que logra un resultado más puntual en la retina. El problema vuelve a ser el mismo que teníamos antes, que es que nuestra estimación de la distancia posoperatoria del lente es la que va a condicionar el resultado, ya que si el lente lo ponemos más atrás o más adelante va a variar el poder requerido, de la misma manera que si el lente se descentra, se tiltea, si varía el diámetro de la pupila, etc. Además, para usar las fórmulas de trazado de rayos se requiere un conocimiento acabado de la anatomía del ojo, de todas las superficies anterior, posterior y de las distancias de ellas, de manera de lograr un buen resultado. Las casas comerciales a veces son reacias a dar los datos de las lentes, por lo cual esto hace un poco más difícil todavía el uso de estas fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas de ray tracing más usuales? La fórmula de FACO Optics, la fórmula de Oculix, CSO tiene un modelo propietario y en la industria se utiliza el CMAX, que es un modelo incluso un poco más complejo. Finalmente, vamos a hablar de las fórmulas de inteligencia artificial. Estas fórmulas se basan en generar un modelo de reconocimiento de patrones en el cual nosotros, sabiendo ya ciertos resultados, ingresamos una serie de inputs que consideramos importantes, el equipo los procesa y trata de llegar a un resultado también provisto en principio por nosotros, que es el valor de la lente intraocular que vimos que daba el resultado exacto. Luego de pasar todo este modelo por un sistema de entrenamiento, el equipo aprende a reconocer los patrones y una vez que ingresemos inputs nuevos, nos va a predecir cuál es el resultado. Este tipo de Machine Learning se está desarrollando en la actualidad y es probablemente una de las realidades más prometedoras a futuro. ¿Cuáles son las fórmulas que utilizan inteligencia artificial hoy en día? Básicamente la fórmula de Hill-RBF y la Pearl-DSG. Como conclusiones, yo recomendaría tratar de hacer siempre biometría óptica. Es importante optimizar la superficie antes de realizar las mediciones de keratometría, aunque esto requiera postergar un poco la cirugía. En córneas que consideremos anormales, sobre todo es bueno medir la córnea posterior y tratar de usar un programa que nos permita usar ese dato. Hay que usar fórmulas nuevas, están gratis, están en la web, no hay mucha excusa para no usarlas. Y si es posible, tratar de usar diferentes métodos
y compararlos, un método de ray tracing, un método de emergencia, un método de inteligencia artificial, ver la consistencia que hay entre ellos. Y la expectativa de que a futuro todo esto va a mejorar a medida que podamos medir mejor y aprender más sobre las diferentes medidas y aparezcan métodos que nos permitan integrarlos más positivamente. Una última recomendación es bajar la fórmula Panacea, que fue creada por David Flicker y que nos permite jugar con todos estos parámetros y ver qué pasa si los vamos cambiando, si cambiamos la fericidad, el largo axil, la cara posterior, etc. Es una fórmula muy buena, muy completa, que siempre se está actualizando y que es muy recomendable tener en el armamentario. Con esto damos por terminada la charla, espero que les haya servido y estamos atentos a sus dudas, inquietudes o comentarios. Muchas gracias.